El espacio nulo de la matriz A se puede escribir como el lapso de los vectores I, 1, 0 y J, 0, 1. Se nos pide que determinemos los valores de I y J. Esto significa que tenemos que encontrar una base para el espacio nulo. Resolviendo la ecuación a veces el vector X es igual a un vector 0. Los vectores de la expansión conjunto de la solución forman una base para el espacio nulo y abarcará el espacio nulo. Así que vamos a configurar la ecuación a veces el vector X es igual al vector 0. Lo que nos da la matriz A. Observe que la matriz A es una matriz de 2 por 3. Y por lo tanto, conocemos el vector X debe tener 3 componentes o, como matriz, ser una matriz de 3 por 1. Y al multiplicar estos dos, observe cómo debe el resultado ser una matriz de 2 en 1. Y por lo tanto, el 0 matriz a la derecha es una matriz de 2 en una columna donde ambas entradas son 0. Desde aquí, escribimos la matriz aumentada donde está la primera fila 3, 15, menos 6, 0. La segunda fila es 4, 20, menos 8, 0. Primero reemplacemos la fila 1 con 1 3 veces la fila 1. Y reemplacemos la fila 2 con 1 4 veces la fila 2. Reemplazando la fila 1 por 1 3 veces la fila 1, tenemos 1, 5, menos 2, 0. Reemplazar la fila 2 por 1 4 veces la fila 2. Tenemos 1, 5, menos 2, 0 también. Porque las dos filas tener las mismas entradas, obtengamos una fila de ceros en la fila 2. Sustituyendo la fila 2 por menos 1 veces la fila 1 más la fila 2. La primera fila sigue siendo la misma. Tenemos 1, 5, menos 2, 0. Reemplazo de la fila 2 por menos 1 veces fila 1 más la fila 2 nos dará una fila de ceros. Observe cómo tenemos un pivote en la fila 1, columna 1. Lo que indica que x sub 1 es una variable básica, y x sub 2 y x sub 3 son variables libres porque no hay pivotes en la columna 2 o en la columna 3. Así que la primera fila indica x sub 1 más 5x sub 2. Menos 2x sub 3 es igual a 0. De nuevo, x sub 2 y x sub 3 son variables libres. X sub 2 es igual a x sub 2, x sub 3 es igual a x sub 3. Resolvamos la primera ecuación para x sub 1. También premorticemos la solución, dejando que x sub 2 sean iguales s y x sub 3 iguales a t. Así que resolviendo la primera ecuación para x sub 1, tenemos x sub 1 igual tenemos menos 5 segundos y luego más 2 toneladas. Lo que significa las soluciones para la ecuación a veces el vector x es igual a un vector 0 son todos los vectores x que tienen 3 componentes. Donde x sub 1 es igual a menos 5 segundos más 2 toneladas. X sub 2 es igual a s, y x sub 3 es igual a t. Vamos a escribir esto como una suma. Escribamos esto como s multiplicar el vector formado mediante el uso de los coeficientes de s, que son menos 5, 1, 0. Más t veces el vector formado utilizando los coeficientes de t, que son 2, 0, 1. Ahora que tenemos la solución a la ecuación a times vector x es igual al vector 0, volvamos a la diapositiva anterior. Los vectores de la expansión conjunto de la solución forman una base para el espacio nulo, lo que significa que los vectores menos 5, 1, 0 y 2, 0, 1 forman un base del espacio nulo y abarcan el espacio nulo de la matriz A. Y ahora, mirando hacia atrás en la pregunta, observe cómo se nos dice que encuentra los vectores de expansión en forma de I, 1, 0 y J, 0, 1. Notaremos que el vector I, 1, 0 coincide con la forma del vector menos 5, 1, 0. Y el vector j, 0, 1 coincide con la forma del segundo vector, 2, 0, 1. Al hacer coincidir los componentes, ahora sabemos que debo ser igual a menos 5. Y j debe ser igual a 2 positivos. Espero que esto te haya resultado útil.